SER Podcast. En 2025 no todas las guerras se libran en el terreno, no todas las batallas se libran con balas que dejan sangre. Hay un tipo de guerras que es, digamos, paralelo, complementario, que se libra en nuestras mentes. Y dirán, ¿de qué habla este? Esto está estudiado, en las guerras cognitivas. Y hay un periodista español que lleva mucho tiempo informándose, especializándose en las guerras cognitivas, cómo estados, empresas, espías, terroristas usan nuestras mentes como campos de batalla. Ese periodista es Daniel Iriarte. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Es periodista especializado en seguridad global, ha sido corresponsal, ha sido enviado especial a medio mundo, ha trabajado y ha vivido en Egipto, en Turquía, en Bulgaria, en Tailandia, y lleva años investigando precisamente estas guerras cognitivas. ¿Cómo las describirías tú? ¿Qué es una guerra cognitiva? Bueno, pues una forma sencilla de definirla sería el hackeo de las mentes de las audiencias. Me explico. Mira, mediante el bombardeo constante de mensajes específicos, muy bien elegidos además, lo que se busca es que la víctima modifique su forma de pensar y acabe actuando de la forma que espera el atacante, a veces incluso en contra de sus propios intereses, ¿no? Y uno de los elementos clave es que la guerra cognitiva exitosa lo que consigue es convertir a las víctimas en soldados del atacante, puesto que alguien que ha cambiado su forma de pensar, pues tiende a su vez a convertirse en emisor. A socializar lo que él ahora piensa, ¿no? Eso es. Digo que esto es paralelo, complementario muchas veces a las guerras, ¿no? Los propios estados lo hacen para allanar el terreno en esos países en los que de otra manera habrían combatido o incluso en los que van a combatir, pero quieren ponerse de su lado a la población. En algunos casos se utiliza como alternativa. Quiero decir, si puedes convencer a la población para que se rinda sin luchar, pues ¿para qué vas a luchar, ¿no? Pero bueno, en muchas otras ocasiones obviamente se utiliza de forma paralela a las acciones cinéticas, ¿no? A las acciones bélicas normales. ¿Qué instrumentos se utilizan? Bueno, sobre todo los mensajes, ¿no? De lo que se trata es de buscar una reacción en las audiencias que sea pues prácticamente un acto reflejo, ¿no? Conseguir que actuemos de una manera automática. Pues, por ejemplo, que nos indignemos, que nos saturemos, que pensemos que no podemos llegar al fondo de una cuestión, con lo cual dejemos de prestarle atención a un asunto. O lo contrario, que nos enfademos tanto pues que acabemos teniendo una reacción desproporcionada respecto a algo que si realmente lo pensáramos durante 2 minutos, pues podría realmente lo acabaríamos considerando irrelevante, ¿no? Y para esto pues se utilizan las plataformas, son ahora mismo el gran campo de batalla, pero no solo, ¿no? Porque de lo que se trata es de vendernos un mensaje. ¿Las plataformas te refieres a las redes sociales? Sí, redes sociales, por ejemplo. Y otras. No se utilizan solamente, por ejemplo, un gran actor en la guerra cognitiva es Rusia, que utiliza sus medios estatales pues para tratar de persuadir No solo persuadir, porque RT es además un elemento de desestabilización. Luego, si quieres, hablamos RT es un canal de televisión con una página web que se llamaba Russia Today y ahora se llama RT, que, por cierto, aquí en Europa lo tenemos vetado ahora mismo, RT. A raíz de la invasión de Ucrania se decidió vetar RT y Sputnik. En el libro que publicas con ARPA, que se titula precisamente Guerras Cognitivas, vienes a decir que eso no ha servido de nada. Realmente, la Unión Europea aprovechó una normativa legal que es la posibilidad de prohibir propaganda de guerra. Y RT y Sputnik hacen propaganda de guerra. O sea, hay ejemplos documentados cada pocos meses que se envían a Bruselas para seguir justificando la medida, ¿no? Las personas que analizan estos medios hacen una lista de ejemplos para que efectivamente demostrar que sigue siendo una herramienta de propaganda de guerra. Lo que pasa es que el problema con RT y con Sputnik es que muchas veces el propósito no es la emisión. Por ejemplo, RT, la audiencia real de las emisiones era ridícula. No aparece ni siquiera en las mediciones. Porque el verdadero objetivo es generar el máximo contenido posible que después se difunde en redes sociales por ejércitos de trolls, etcétera. O sea, ¿no? son por todo casi el productoras ecosistema de contenido multimedia, ¿no? Exactamente. Y entonces, en ese sentido, el prohibir los medios no ha servido de nada porque RT lo que hace simplemente es crear páginas espejo de manera que cambian la URL. Esta nueva URL no está prohibida por la Unión Europea y tampoco está prohibida por las redes sociales, con lo cual el enlace se puede compartir libremente, ¿no? De modo que el impacto de la prohibición
No es tanto como esperaban los promotores de estas restricciones, y además les permite una narrativa de victimización. Yeah. O sea, les hemos dado combustible para esa narrativa de victimización. Así es. En el libro pones ejemplos muy claros de cómo funciona RT y cómo busca básicamente poner en pie a las sociedades contra los valores de esas propias sociedades, ¿no? Aluciné con un ejemplo que pones de cómo RT manipula la realidad del tema migratorio y cómo cuentas que su cadena en castellano, que en principio se dirige a audiencias progresistas, pues por ejemplo en España o en Latinoamérica, ahí tiene un discurso sobre la inmigración muy distinto que su cadena para otros países en los que la inmigración se ve de una forma completamente distinta. Sí, uno de las claves de todo esto es que hay una segmentación de las audiencias. Es decir, el propósito de RT no es defender unas ideas, sino desestabilizar. Y entonces lo que hacen es buscar siempre el mensaje que pueda ser más desestabilizador. Amplificar a los actores que puedan realmente causar más problemas, ¿no? Pues en Francia, por ejemplo, los chalecos amarillos, en Alemania los Querdenkers, los negacionistas del COVID, en Canadá la Caravana de la Libertad, también contra las restricciones por la pandemia, etcétera. Y en el caso de la inmigración es que se ve clarísimo. En España, cuyas audiencias, RT en español, las audiencias, sobre todo en Latinoamérica, son audiencias progresistas de izquierdas, el mensaje es: la Unión Europea traiciona sus valores permitiendo que los inmigrantes se ahoguen en el Mediterráneo. Pero es que en Alemania el mensaje es el contrario, porque está dirigido sobre todo a, por ejemplo, a votantes de Alternativa para Alemania, ¿no? De la ultraderecha. Sí. Y ahí el mensaje es: la Unión Europea traiciona a sus ciudadanos, permitiendo que vengan los musulmanes que van a acabar con la esencia cristiana de nuestro continente, ¿no? ¿Qué otras cadenas públicas del mundo? Es que hay que diferenciar entre televisiones públicas que hacen efectivamente un trabajo de televisión pública, como puede ser Televisión Española, como puede ser la BBC. ¿Qué otras cadenas públicas del mundo funcionan en esta dinámica de guerras cognitivas? La mayoría de las dictaduras tienen aparatos mediáticos muy enfocados sobre todo a la supervivencia de estos regímenes, ¿no? Pero en algunos casos van un poco más allá. Hay intentos de desestabilización. Las cadenas iraníes, por ejemplo, Press TV en inglés o Hispan TV, funcionan un poco en ese sentido, ¿no? Tienen mensajes muy dirigidos a tratar de provocar un efecto en las audiencias, etcétera. En algunos casos, Telesur, sobre todo, el impacto regional en Venezuela. Y bueno, China, dependiendo del momento, ¿no? Yo no diría que las cadenas públicas chinas son una herramienta de guerra cognitiva. China ha tenido otras armas de guerra cognitiva, pero son sobre todo en redes sociales, no tanto las cadenas, ¿no? Y en ese sentido son muy diferentes de lo que vienen a ser cadenas de poder blando, ¿no? Cadenas estatales, incluso Al Jazeera, con todo lo que es, siendo una cadena, obviamente, con una agenda política muy clara y la defensa de unos intereses estatales. Aún así, la diferencia con estos otros medios que estamos hablando es el estándar periodístico, ¿no? Que al final, bueno, aunque haya una agenda política y una ideología detrás, hay al menos un estándar a la hora de contar las cosas. Decías que RT básicamente es una productora de contenido multimedia para que después los trolls lo muevan por los distintos canales, básicamente en redes sociales. Háblame de los trolls. ¿Todos los países tienen trolls a sueldo? La mayoría de los estados autoritarios, desde luego, han descubierto que son una estrategia muy eficaz, ¿no? Para hostigar a la disidencia, para controlar el discurso público. Y luego es que son relativamente sencillos, ¿no? Crear un ciberejército es muy fácil, ¿no? En algunos casos creas granjas de trolls, como era el caso de la famosa agencia de investigación de Internet, la granja de trolls de San Petersburgo, de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. En otros casos simplemente tienes, pues, grupos de voluntarios, ¿no? Venezuela, por ejemplo, mediante aplicaciones, pues a sus partidarios les envía mensajes y entonces mediante una serie de incentivos, en algunos casos económicos, en otros laborales, pues los moviliza para mover mensajes, ¿no? Pero no es lo mismo que los otros, que son ejércitos de trolls profesionales, ¿no? Erdogan en Turquía tiene sus ejércitos de troles, en Cuba están las llamadas ciberclarias. O sea, realmente es
una estrategia muy eficaz y relativamente barata, y por eso se está usando tanto. Y luego hay ejércitos de países occidentales que tienen sus propias divisiones destinadas a que parte de la guerra sea cognitiva, ¿no? Destinadas a intoxicar, moldear las mentes de las poblaciones de otros países. Claro, prácticamente todos los grandes ejércitos y servicios de inteligencia que dignos de ese nombre tienen al menos algún tipo de capacidad de manipulación cognitiva para desarrollar operaciones psicológicas, ¿no? La diferencia es, bueno, pues contra qué aplicas esto, ¿no? Y es verdad que esto cada vez se está extendiendo más. Aún así, yo creo que hay una gran diferencia entre las grandes autocracias como China y Rusia y las democracias occidentales, ya no solo desde el punto de vista moral, sino también de grado, por un simple motivo. Las democracias tienen que rendir cuentas ante una opinión pública que por lo general rechaza este tipo de prácticas, ¿no? Aún así, en el libro yo he documentado un par de casos, uno que implica, por ejemplo, a la CIA y otro al Pentágono, en el que, bueno, Estados Unidos ha realizado estrategias de manipulación, en un caso contra China, en otro en Oriente Medio y en Asia Central, ¿no? Utilizando cuentas falsas, utilizando mensajes, en algunos casos que contenían desinformación, etcétera, ¿no? Entonces, esto cada vez se está extendiendo más, aunque, como digo, no es una práctica muy extendida en las democracias. Sí que es cierto que empieza a haber un sector de opinión dentro de, pues, por ejemplo, militares, sí, analistas de seguridad, incluso algunos políticos que consideran que las autocracias están ganando la guerra cognitiva por goleada y que hay que responder de manera seria, incluso si hace falta recurriendo a las mismas armas. Y bueno, hemos tenido a Francia en su guerra en el Sahel recurriendo a la desinformación y además diciéndolo abiertamente para contrarrestar la campaña que les estaba haciendo Rusia y que acabó, pues, sacándolos de toda esa zona africana, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos. Seguimos en Hora 25. Para quien se acabe de incorporar, sepa que estamos en conversación hoy con Daniel Fuentes y con Lola García en la mesa del análisis, y que está con nosotros Daniel Iriarte, que es periodista especializado en seguridad global, que acaba de publicar un libro bien interesante que se titula Guerras cognitivas, con la editorial ARPA, y que nos estaba contando cómo bueno, prácticamente todos los países tienen parte de su ejército que no se dedica a luchar en la tierra, digamos, o no se dedica a la guerra física, sino que se dedica a acompañar esa guerra física o esas misiones con misiones, digamos, de apoyo que buscan influir en las mentes, en las opiniones de las sociedades en aquellos países en los que opera el ejército. Y España también tiene un departamento así. Así es el regimiento de operaciones de información número 1, con sede en Valencia, aunque no es exactamente un regimiento de guerra cognitiva, ¿no? Su propósito es hacer operaciones psicológicas, sobre todo en las misiones de paz, ¿no? En las misiones en las que el ejército está desplegado, pues bueno, un poco lo que se suele llamar ganar corazones y mentes, ¿no? Apoyar un poco la presencia de las misiones del ejército en el extranjero y conseguir, pues, una actitud benevolente por parte de las poblaciones. O sea, ganarse a la gente local, de alguna manera, ganarse la opinión de la gente local para evitar precisamente que haya momentos de encontronazos. Eso es. ¿No? Imagino que en una hipotética situación de guerra, pues sus funciones se extenderían, pero de momento, digamos que es algo bastante benévolo. Estados Unidos también tiene lo que se conoce como la fábrica de propaganda del Pentágono. Sí, bueno, Estados Unidos tiene unas capacidades enormes. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos es muy difícil documentar sus actividades. Los dos únicos casos que yo he podido encontrar, que son, bueno, fehacientes, probados, es porque ha habido una filtración interna, de hecho en los dos casos al mismo medio, a la agencia Reuters, ¿no? Y sabemos por personas de dentro del proyecto en qué consistían, etcétera. Porque además una de las características de Estados Unidos es que el propio aparato militar y de seguridad en general suele recurrir mucho a contratistas. Entonces, aunque hay contratistas realizando operaciones de este tipo, pues es mucho más difícil demostrar el rastro que conduzca, ¿no? Exacto, que conduzca al Estado directamente, ¿no? Sabemos que existe, sabemos que ocurre, porque a veces aparecen los contratos publicados. Sabemos que se ha buscado, se ha puesto
un anuncio buscando a alguien que cumpla unos determinados requisitos para este tipo de operaciones, pero después no sabemos qué es lo que han hecho, ¿no? Teóricamente han trabajado mucho en la guerra contra el terrorismo, se ha utilizado mucho este tipo de contratistas en la lucha contra el yihadismo, pero sabemos por casos como estos que hemos contado que también ha habido operaciones contra China. ¿Y los chinos cómo lo usan? Los chinos tienen... Hay un caso paradigmático, que es como lo usan en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Sí. Voy a hablar primero de la propia China interna, vale. Porque China tiene un doble problema, que ya no es solo la emisión de mensajes al mundo, es que también tiene que controlar la información que reciben sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces ha creado un aparato formidable de censura, que es el gran muro de Internet, ¿no? Pero además tiene auténticas legiones de personas revisando los comentarios en redes sociales para asegurarse de que nadie empieza a promover unos mensajes que no sean los que les gusta al Partido Comunista. Y además, en el caso de China ha habido una evolución, porque la estrategia china durante mucho tiempo ha sido sobre todo la supresión de los mensajes que no les gustaban, el que no se trataran temas incómodos. El Tíbet, Xinjiang, Hong Kong, hasta que Hong Kong volvió a estar bajo el control total del PCC. Pero a raíz de la pandemia sí hubo ya un cambio, ¿no? Y empezaron a aparecer mensajes proyectados al exterior con determinadas narrativas, en algunos casos muy agresivas. Todo el fenómeno que se llamó de los Wolf Warriors, los lobos guerreros, sí, de diplomáticos utilizando las cuentas oficiales para lanzar mensajes específicos, para trolear a diplomáticos de otros países, a cuentas de otros países. Entonces, en ese sentido, China ha cambiado. Y cada vez, por ejemplo, tiene ahora mismo acuerdos firmados con Rusia, en los que comparten narrativas, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, sobre Hong Kong, sobre Taiwán, pero también están aprendiendo mucho de las técnicas de Rusia, porque Rusia ha sido un gran pionero en esto. Muchas de las innovaciones que vemos hoy, adoptadas por otros países, pues Rusia las empezó a hacer hace 8 o 10 años. Te mencionaba el caso de Taiwán porque ahí sí que lo están utilizando claramente, ¿no? Para convencer a los propios taiwaneses de que quizá no estaría tan mal que los invadiera China. Taiwán es tal vez el mejor ejemplo que podemos encontrar de lo que es la guerra cognitiva, ¿no? O sea, China está dedicando unos recursos ingentes a bombardear a la población taiwanesa con determinados mensajes, básicamente pues diciéndoles que sus líderes les están llevando hacia el desastre, que ellos estarían mucho mejor reunificados con la gran madre patria, que el camino actual nacionalista, porque ahora mismo en Taiwán desde hace ya bastantes años gobierna un partido nacionalista taiwanés, ¿no? Está surgiendo una identidad propia taiwanesa que ya no se siente china y que pues ahora mismo gobierna en el país, diciéndoles que que les están llevando hacia la guerra. Y no solo eso, sino que además si estalla esa guerra, lo mejor que pueden hacer es rendirse sin luchar porque va a ser lo mejor para todos, ¿no? Yeah. Este sería el ejemplo perfecto, la mejor manera que podemos usar para explicar lo que viene a ser la guerra cognitiva. Oye, ¿está calando en los taiwaneses? Bueno, a veces sí. Por ejemplo, en las últimas elecciones, aunque el presidente Lai Ching-te consiguió ganar las elecciones, Lai Ching-te era el heredero político de Tsai Ing-wen, la anterior presidenta, que no podía repetir el mandato, entonces era un poco su delfín. Y era un poco el anatema para China, ¿no? Porque obviamente tienen un programa nacionalista taiwanés y trataron por todos los medios de impedir la elección de Lai Ching-te. Además, con una campaña muy innovadora, recurriendo a la inteligencia artificial para generar vídeos a partir de un libro repleto de calumnias sobre la presidenta anterior, con un montón de tácticas diferentes. Entonces no consiguieron impedir la elección de Lai Ching-te, pero sí consiguieron que el partido perdiera un montón de escaños en el Parlamento. Yeah. Entonces, a veces sí puede ser que haya una cierta... que vaya permeando, sí, estas técnicas. ¿Y Marruecos? Marruecos es también un actor muy agresivo. Lo que pasa es que Marruecos tiene los intereses muy enfocados en unos pocos temas, ¿no? Sobre todo el Sáhara Occidental. Marruecos, por ejemplo, tiene una gran red de medios en un montón de idiomas que se dedican solamente a dos cosas: a alabar la gestión del gobierno marroquí y a explicar que el Sáhara es marroquí, ¿no? A zumbar a Argelia de vez en cuando. De vez en cuando.
Y luego tienen redes de cuentas también muy agresivas, en las que si de repente en España mismo, ¿no? Si alguien se destaca mucho como crítico de Marruecos, pues le empiezan a atizar en redes de una manera bastante salvaje. Cuentas en el libro que Marruecos se está empezando a tirar de influencers para promocionar el Sahara marroquí, ¿no? Sí, es que, claro, uno de los principios de la manipulación psicológica es el principio de autoridad, ¿no? Si tienes a alguien que te dice, alguien en quien tú confías, que te está diciendo algo, pues tiendes a bajar un poco la guardia, mucho más que si es un desconocido, ¿no? Por eso se utilizan, por ejemplo, cuentas falsas, ¿no? Muchas de las estrategias de las cuentas falsas son hacerse pasar por ciudadanos locales, porque si a mí me intenta convencer de algo un suizo, de que la política española está fatal, o un francés y tal, pues a lo mejor no le hago tanto caso como si me dicen que es un... José García. Exactamente, José García de León, ¿no? Sí. Y además que parece que sabe lo que dice. Entonces, en ese principio de persuasión, pues claro, los influencers son una herramienta perfecta, ¿no? Tienes a alguien famoso, en quien confías, etcétera, y que te está diciendo que ahí está todo estupendo, ¿no? Los influencers son reales. José García, esa cuenta que llevamos un tiempo siguiendo en las redes sociales, posiblemente no sea real y posiblemente detrás haya algún agente, algún troll, algún actor, ¿no? Haciéndose pasar por esa identidad durante un tiempo hasta que la empieza a utilizar para moldearnos nuestra perspectiva, ¿no? Claro, porque en todo este ecosistema de manipulación, pues hay cuentas de todas las calidades, ¿no? Están desde las creadas la tarde anterior, que se ve claramente que es poco más que un bot, hasta algunas que llevan pues con una historia personal de varios años. De hecho, se utiliza mucho la técnica de crear un avatar, alimentarlo durante mucho tiempo, publicando contenidos insustanciales o que atraen audiencias porque son contenidos temáticos, y en un momento dado esa cuenta empieza a publicar lo que de verdad le interesaba al actor manipulador que la ha creado, ¿no? Yeah. Esto ocurre mucho. Y también hay tráfico de cuentas, es decir, gente que crea las cuentas que se utilizan para una determinada campaña y después se venden para otra, y se cambia la identidad, ¿no? de esa cuenta para adaptarla al contexto local. Ya con sus seguidores, ¿no? Con no sé cuántos mil seguidores. Exactamente, porque ya no son cuentas creadas desde cero, sino que pueden tener cientos o miles de seguidores. Muchas veces se siguen unas a otras. Hay empresas que se dedican a eso. Hay auténticos grupos profesionales, de hecho muchos. Y hay todo tipo también de especialización y de calidades, ¿no? Están pues desde las empresas más sencillas, que a lo mejor son empresas de relaciones públicas, pero que ofrecen un pequeño servicio de manipulación digital mediante sus modestos recursos de su pequeño ejército de cuentas, hasta, bueno, realmente grupos... Cambridge Analytica es el caso que todos conocemos, ¿no? Que intervino en el Brexit y en la primera elección de Donald Trump en 2016, pero hay otro caso que es absolutamente fascinante, que es el de Team Jorge, que es un grupo israelí. Jorge era, como se hacía llamar, un antiguo operativo de inteligencia israelí llamado Tal Hanan, que creó una empresa de interferencia electoral, ¿no? Y Hanan, bueno, esto lo sabemos porque un grupo de periodistas internacionales se hizo pasar por unos potenciales clientes y llegaron a meterse en la oficina de Hanan con una cámara oculta después de muchos meses de contactos, etcétera. Pero Hanan alardeaba de poder crear con un solo golpe de botón miles de cuentas, ¿no? Y adaptarlas, como decimos, al contexto que hiciera falta, ¿no? Si era una elección en Latinoamérica, pues eran cuentas con un perfil latino. Si eran cuentas en África, pues personas de raza negra, etcétera. Además, entiendo, esto lo explicas en el libro, que los países o las grandes organizaciones que tienen mucha pasta pueden mantener estas campañas durante mucho tiempo y que se percutir permanentemente a través de distintas vías. Eso es obvio que va cambiando el marco, es obvio, ¿no? Sí, claro, porque al final cuando hablamos de guerra y no de batalla cognitiva es porque la guerra es a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando tú consigues realmente cambiar el modelo mental, es cuando realmente has tenido un impacto duradero. Y bueno, es lo que intenta hacer Rusia, ¿no? Repitiendo siempre los mismos mensajes estratégicos, ¿no? Contra la Unión Europea, contra la OTAN,
asegurando que la Unión Europea nos roba la soberanía a todos, a los estados, hablando pues Ucrania siempre, criminalizando a Ucrania, demonizándola. Y poco a poco, la idea de Ucrania es corrupta, pues eso ha permeado, por ejemplo, ¿no? A base de repetición, de hacerte llegar el mismo mensaje de 75 maneras diferentes y a través de un montón de vehículos diferentes, pues si preguntas por ahí, la gente está convencidísima de que Ucrania es corrupta. Y es cierto, hay problemas de corrupción en Ucrania, pero tú ves el ranking de Transparencia Internacional y Ucrania está 10 puntos por encima de Rusia. O sea, Rusia es mucho más corrupta que Ucrania. Y Ucrania está poniendo medidas para atajar la corrupción, mientras que Rusia no, que en muchos sentidos Rusia es una cleptocracia, ¿no? Pero, sin embargo, ese hecho de haber repetido la misma idea durante tanto tiempo, pues acaba permeando y acaba cambiando la política de determinados países. El Partido Republicano estadounidense, por ejemplo, hacia Ucrania, porque tienes a casi todo el Partido Republicano convencido de que efectivamente no se puede seguir apoyando a Ucrania porque son unos corruptos. Te preguntan ahora mismo Lola García y Daniel Fuentes, que tienen la mano levantada, pero déjame preguntarte, las redes sociales, las empresas de las redes sociales no se dan cuenta de que de repente se crean 10.000 cuentas que van todas en una misma dirección, o hay una connivencia de las redes sociales con este tipo de operaciones. Bueno, sucesos como el Brexit o la victoria de Trump, donde ha sido evidente que ha habido por lo menos una negligencia por parte de las plataformas de redes sociales a la hora de impedir este tipo de campañas, llevó a muchas de estas empresas a poner algunos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, prácticamente todas tienen ya mecanismos de detección automatizada de lo que vienen a ser los comportamientos coordinados no auténticos, ¿no? Y de vez en cuando, pues Meta de repente te tumba 700 cuentas o 2.000 operadas desde Venezuela o operadas desde Burkina Faso, no sé. En fin, los informes regulares que emite Meta pues son muy, muy reveladores en ese sentido sobre qué tipo de operaciones ha estado en marcha durante un tiempo y ya Meta ha atajado. Pero en lo que es específicamente la manipulación es lo contrario, porque estamos hablando antes de emociones, ¿no? Y las emociones... Bueno, hay un estudio que demuestra que un post negativo en Facebook recibe 5 veces más likes que uno positivo, ¿no? Entonces, el hecho de manipular esas emociones negativas, pues es en parte en lo que se basa el modelo de negocio de las plataformas, ¿no? Porque lo que quieren es que el tiempo de interacción, el engagement, que se suele decir, sea mayor, porque eso es lo que les permite vender de productos y demás. Y entonces el mismo mecanismo fomenta el que tú estés moviendo mensajes negativos. Te pregunta Lola García. Es apasionante este tema, me encanta la entrevista porque antes decía Daniel Iriarte ganar corazones y mentes, ¿no? Operaciones para ganar corazones, pero es que es por ese orden, primero los corazones y luego ya la mente ya viene sola, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas, una más genérica y otra un poco... Los periodistas siempre no preguntáis una sola, siempre es 2, 3, sí, 4... aprovechamos, tienes razón. Una más genérica y otra más concreta. ¿Corremos el riesgo de que nos manipulen ahora más que antes, cuando paradójicamente tenemos más acceso que nunca a mucha información, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por el caso de Estados Unidos. Ya no me refiero a autocracias, sino a nuestras democracias occidentales. Y la segunda... antes decías que las intervenciones Rusia empezó pues hace unos 10 años muy fuerte en este ámbito. En Cataluña se habló mucho de eso, de si había habido intervención rusa para desestabilizar con el tema del proceso independentista. Eso, ¿sabes si hay constancia de que realmente fuera así? ¿Por qué pregunta empiezo? Empiezo por la primera. ¿No? Esto es a gusto cuando hablamos de antes, hay que pensar hasta cuándo nos remontamos, ¿no? Porque si hablamos de la Edad Media, pues obviamente ahora mismo no estamos en ese punto, ¿no? Antes para mí, que tengo 57, es hace 20 años, antes de las redes sociales. Desde luego la irrupción de las plataformas de redes sociales supone un antes y un después, y somos mucho más manipulables en ese sentido. A la vez se está dando un proceso de aprendizaje, ¿no? Hace 10 años casi todos nos creíamos todo lo que veíamos en redes sociales y ahora, sin embargo, pues somos cada vez más escépticos porque somos conscientes de que este fenómeno existe. Pero sí, desde luego, porque
uno de las claves de la manipulación exitosa es que apela a nuestros sesgos. Y contra los sesgos es muy difícil luchar. Hay que ser primero consciente de que los tienes. Y a mí me pasó el otro día. Me comí un bulo, un vídeo falso de Donald Trump, porque, claro, estamos predispuesto. Claro, estamos en un momento en el que las acciones de la administración Trump son tan delirantes. Cualquier cosa, exactamente, ¿no? Entonces, pues mi propio sesgo hizo, bueno, lo vi y no me pareció raro. De hecho, lo compartí en redes sociales hasta que un compañero me avisó diciendo, oye, ese vídeo es falso. Y lo borré inmediatamente. Pero me lo tuvieron que decir. Quiero decir, yo me lo había creído totalmente, ¿no? Y esto nos pasa pues un poco a todos. Por mucho que tratemos de poner barreras y de estar pendientes, pues sí, sucede, ¿no? Y ahora mismo con la inteligencia artificial que te permite crear vídeos falsos, como en este caso, era un vídeo auténtico que habían manipulado un elemento para que apareciera una cosa que no existía en realidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar pues muy en guardia. ¿Y sobre Cataluña y Rusia? Sobre Cataluña y Rusia sí hay evidencias. Quiero decir, la campaña, por ejemplo, tanto de la cadena RT como las campañas en redes sociales son... Vamos, hay pruebas forenses de que existieron, ¿no? No es algo que se haya sacado de la manga los enemigos políticos de Rusia para tratar de criminalizarla. También hubo... Bueno, presencia de agentes rusos, está también acreditada. ¿Hasta qué punto llegó esa operación y esa connivencia con... Bueno, hubo la reunión del Palau de la Generalitat. Exactamente. No sabría decirlo. Yo no soy policía, pero desde luego que al menos la operación de interferencia existió. También hay que clarificar una cosa. Es muy fácil decir, pero bueno, es que el problema de Cataluña ahora parece que se lo han inventado los rusos. No, lo que hay que entender es que Rusia lo que trata es de explotar crisis ya existentes para desestabilizar, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso clarísimo. Las grandes oleadas de protestas en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, hace como 4 años, pues los años 2018, 2020, que 2021. Eran genuinas, eran protestas orgánicas, eran protestas legítimas, porque en muchos casos había una protesta contra una injusticia real, sí. Pero Rusia las amplificó al máximo porque le interesaba. Fuentes fugaz, Iriarte fugaz en la respuesta. ¿Es técnicamente posible acabar con el anonimato en las redes sociales y es deseable o no? Yo intuitivamente, desde el desconocimiento digo, y a lo mejor esto sería la solución y tú me vas a decir, no, de ninguna manera, sería incluso peor, ¿no? Pero las dos cosas, ¿es posible y es deseable? Técnicamente sí, aunque seguro que se encontraban trampas para volver a conseguir el anonimato rápidamente. Y deseable, no lo sé, no tengo una opinión firme porque hay pros y contras y en fin, si yo tuviera esa respuesta, pues sería consultor de Naciones Unidas y ya estaría ganando una pasta, pero no la tengo. De momento lo que ha hecho ha sido escribir un libro que se titula Guerras Cognitivas con la editorial ARPA. Daniel Iriarte, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.